Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día martes junto a Héctor Maturana. ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá en un febrero interesante. Duro por un lado, pero interesante por otro. ¿Por Y eso qué? quería A ver, contigo conversar. ¿Por qué? A ver. Porque mira, yo sé que lo que voy a decir quizás no tenga mucha adhesión, pero frente a estas grandes desgracias que han ocurrido en el país, en todas partes, sur, norte, etcétera, sobre todo en la quinta región, creo que nos da un aire para poder repensar o replantear cómo se está manejando el Estado de Chile frente a ciertos temas. ¿Me explico? Es decir, y también que también te puedas reconfigurar frente a lo que es importante en la política pública. A fin de cuentas, hay una mezcla de factores que hacen que tú te digas, fíjate que sí, la embarramos. No este gobierno, la hemos embarrado los últimos 10, 12 años al no haber tomado buenas medidas respecto a lo que es el tema de vivienda en Chile. Sí, la embarramos. El tema de la conectividad. Sí, ¿me entiende o no? Uno es una dura oportunidad, digo, porque el marco de esta oportunidad es muy duro, pero creo que es el minuto de replantearnos. Es como el tema del famoso 6%. 6%, yo lo he dicho otras veces. ¿Era un 6 o es un 8, es un 10? Porque el 6 fue hace 12 años, el proyecto del 6% creo que tiene 10 o 12 años, si no me equivoco. Pero ya está extemporáneo. Entonces, claro, hoy estamos casi cerca al borde y al final estamos con un escenario que es faltar el respeto a las personas que están en nuestro país. Lo mismo, o sea, hoy día es un hito de respiro, es decir, ok, hemos cometido hemos tenido debilidades como Estado, debilidades como país, ¿cómo lo enfrentamos seriamente? ¿Cómo se hace? Entonces yo creo que es una oportunidad dura, en un contexto duro, de poder replantear muchos temas, el tema tributario, el tema justamente lo que dije recién, el tema de las viviendas, o sea, ¿hasta cuánto, qué estamos esperando para actuar en el tema de viviendas? ¿Qué estamos esperando? ¿Otra desgracia más? Eso quería contigo hoy día, no sé si tú me entiendes cuál es mi dolor hoy día, de Sí, esa perspectiva. te Que es una entiendo dolor y completamente. oportunidad. Te entiendo súper bien, Héctor. De hecho, me recuerda a una de las conversaciones que tuve con Emanuel, que es nuestro psicólogo, ustedes pueden escucharlo también en otro podcast que tengo que se llama Las prisiones de la mente. Muy Correcto. bueno, Emanuel, así que se los recomiendo a todos aquellos que quieran ir por el lado de la psicología y la autoayuda y autoconocimiento, vayan y escúchenlo ahí por País Lobo, ponen Las prisiones de la mente y lo encuentran. ¿Por qué me fui para allá? Porque encuentro que de repente en de mirar atrás todo lo que no hicimos, dejamos de ver lo que sí hemos hecho y lo que eventualmente podríamos hacer. Y me Claro. recuerdo también el congreso, el seminario que nosotros tuvimos el día 12 de enero, el seminario de seguridad, donde estuvimos con el general en retiro Alfonso. ¿Te acuerdas? Ah, tú no Sí, estuviste, Héctor, pues perfecto. te lo perdiste. No, pero yo sé la historia, estuve en la previa, estuve ahora en la etapa de diseño, gracias por la invitación a esa etapa de diseño, y sé las consecuencias, sé que estuvo Ya, muy pero bueno ese sí, seminario, estuvo súper seguro. bueno, pero ¿por qué me acuerdo? Porque hicimos un momento de reflexión sobre las crisis en general Ujú. y poder determinar qué es lo que en qué momentos de crisis estaba Osorno en particular y en general, cómo las crisis afectan a nuestra vida. Y las crisis nos hacen ver y cambiar nuestras prioridades y reenfocar hacia dónde estamos generando nuestros esfuerzos. Y ahí me acuerdo un poco, y me voy a tirar así una bola también, ya que me la trajiste medio en volada, vamos a hacer la bola Y completa. claro, Ya trajiste uno de los buenos. Ya, nos vamos a la volada de febrero. ¿Qué es lo que pasa? Me acordé de la concertación y del Frente Amplio. En la concertación existían los autoflagelantes y los autocomplacientes. Es una correcto. división que se empezó a hacer como en los años 90. Y toda esta semana, o el fin de semana, con la salida de Ricardo Lagos, se Ujú. estuvo haciendo como un análisis de su gestión y hablando todo lo bueno que era Ricardo Lagos. Y hubo una columna el fin de semana de Mansui, si no me equivoco, donde él hablaba de Ricardo Lagos y si había sido el último republicano. ¿Y por qué aquí me di la vuelta súper atrás y me voy respecto a psicología y lo que estamos hablando, lo autocomplaciente, lo autoflagelante y el Frente Amplio? Como tú lo planteas, es como que, ¿por qué no hicimos nada antes? ¿Por qué no hicimos si era tan obvio lo que había que hacer? Y voy a ese dicho también que dice, después de la batalla todos somos generales. Correcto. A ver, se dice que Ricardo Lagos fue el último republicano, lo expone así,
Mansui, porque dice que él estaba dentro, como que logró moverse dentro de ciertos límites y hacer lo posible dentro de su gobierno, o sea, avanzar un poco más allá. Se hace la caricatura en Chile de que antes la gente no usaba zapatos, de que los pobres no tenían zapatos y ahora los tienen, o sea, como que se avanzó y como que eso fuese suficiente. Entonces tienen los autocomplacientes, que si ponemos este ejemplo loco de los zapatos, se quedaron en que ahora hay zapatos, entonces no necesariamente tenemos que hacer mucho más porque ya hemos avanzado un montón. Y los autoflagelantes, de decir, no hemos avanzado nunca lo suficiente, no vimos que había que hacer más casas, no se hizo todo lo que se tenía que hacer. Y se olvida un poco que en general la vida va un poco entre esos dos caminos. Y no quedarse en la autocomplacencia, de decir solamente la gente tuvo zapatos, o sea, síganme que esto es solamente una caricatura, Ujú. y la autoflagelancia de decir pudimos haber hecho mucho más. Por otro lado, tienes el Frente Amplio, que fue y dijeron, todo lo que ustedes hicieron no fue ni suficiente ni nada, y los autoflagelantes tomaron este concepto de decir todo lo que hicimos estuvo mal y se agarraron a esta vía que parte también con Michelle Bachelet y ya mucho más fuerte en Michelle Bachelet 2, de tratar de borrar lo que se había hecho antes y refundar el país. Partir como que todo lo que antes se había hecho estaba muy malo. Entonces, si vuelvo hacia tu reflexión actual, querido Héctor Maturana, y hablamos de por qué nos hicieron las casas antes, por qué no hemos estado haciendo todos los otros, yo creo que hay que mirarlo en la medida de los ojos de hoy. ¿Y por qué me acuerdo de mi querido y muy querido, a pesar que no le gusta esa palabra a Don Loa, pero él me ha ayudado un montón, Emanuel Álvarez, psicólogo clínico, de que aquellas personas que nos gusta la excelencia, aquellos que buscamos que todo esté bien ahora, nos medimos con la vara del futuro. Es decir, si ahora nosotros queremos lograr lo que nosotros esperamos tener de Chile, jamás en la vida vamos a ser capaces de cumplirlo. Y aquí tenés a los autoflagelantes, aquellos que quieren el día de hoy lograr la excelencia de lo que se supone que vamos a alcanzar a hacer. Y los autocomplacientes que llegan ahora, pero se quedan solamente con lo que alcanzaron a lograr y no con lo que podrían haber avanzado. Entonces, si nos miramos ahora y vemos esta crisis como un momento en que volvemos a mirar cuáles son nuestras prioridades y volvemos a establecer el foco hacia dónde queremos ir, entonces nos bajamos un poquito esa ansiedad o esa opresión de no haber logrado estar en el nivel que deberíamos estar, pero que sí podemos empezar a caminar hacia el nivel donde tenemos que llegar. Entonces, una cosa son las viviendas que tú estás señalando ahora, hacia donde tú quieres, donde tendríamos que ir avanzando, que sin lugar a dudas hemos ido muy requete contra tarde y tenemos que ponerle un avance más fuerte y además, como conversamos en el programa de Alicia, tenemos que reestructurar y aprender de estas catástrofes de incendios, que es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. Como sabemos que Chile es un país sísmico y tenemos contingencia preparado para los sismos, vamos a tener que tener contingencia preparada para los incendios y empezar a contribuir Correcto. con eso. Entonces, no es solamente preocuparnos de lo que no hicimos, de lo que hicimos mal, sino reestructurar las prioridades y cómo seguimos de aquí para adelante. Pero fíjate que aquí veo mi punto. Mira, hoy día nos lamentamos. Hoy, qué lamentable, qué triste. Estamos todos dolidos por lo que ocurrió. Ya fue ya. Pero a mí lo relevante es que hoy día es un mini espacio de reflexión, que es importante. Señores, nos faltan tantas viviendas. Ok, ¿cuál es el plan? Más allá del presidente Boric. No es para este gobierno. Es más allá de este gobierno que está vigente ya en 2 años hoy día. ¿Cuál es el acuerdo nacional respecto a la vivienda que se va a tomar? Pero en serio, o sea, es como dije, cité el ejemplo, la AFP. Más allá del 6 o el 8, ¿el 6 sirve o nos estamos engañando porque no, eso no importa? Porque estamos cosechando, perdón, estamos sembrando una futura tormenta en 10 años más. Cuando digamos, no, que fue un desastre el 6% no aportó nada. Entonces, podemos ser serios en algunas materias y decir, ¿sabes, señores? No era un 6, es un 10. Este es el plan. 6, 7, 8, en 7, 8 años. Pero pongamos de verdad las cartas en la mesa, sin la mezquindad de la elección que el año 24 con las municipales, el 25 con las presidenciales. Saquémonos ese chip de la cabeza, porque finalmente lo que estamos haciendo es construir desgracias futuras. Sí, es ahí donde voy yo. Creo que eso yo quería un poco reflexionar en ese punto. Que entiendo lo que tú planteas y compartimos los dos el escenario, pero es que tiene que haber un pacto más allá del presidente Boric. Y eso es lo que yo esperaría de nuestra élite política, que es que uno amablemente va a votar todos los años, cada 2 años, y elige a sus alcaldes, diputados, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos deberían actuar con esa
visión de largo plazo, una visión, tú dijiste la adecuada, republicana, citando un poco, buscando la figura de Lago, ¿cierto? Como todos tienen luces y sombras, pero un presidente que siendo socialista, en su ADN, hizo el tema de las concesiones, ¿te acuerdas? Fue súper aperturado en concesiones. Entonces, claro, te das cuenta que él juega un poco en el límite del borde, digamos, de lo que implica el modelo socialista. Entonces, lo mismo aplicado a esto. ¿Por qué no bajamos las cartas sinceramente? ¿Por qué también no, el tema del otro punto que duele? ¿4 años es el modelo adecuado? ¿No era quizás 5? Y el otro punto, no hay un tema, y se dijo, y se ha dicho hartas veces, no hay un error de diseño en el sistema político. Repito, no hay un error en el diseño del sistema político que hoy día genera ¿qué? Lo que todos sabemos, que hay una multiplicidad de partidos con fines quizás respetables, pero que no permiten llegar a acuerdos de largo plazo, solo en el corto. Si eso es un problema de diseño político. Entonces, eso es a donde yo apunto. Dentro de este marco triste, lamentable, ¿podemos trabajar en serio al futuro? Eso es. Por ahí voy yo. Sí, y ahí te agarro la columna que sacó Max Colodro el fin de semana, que se llama La Tregua, justamente en esa misma línea que tú estás señalando, Héctor Maturana, donde tú vas avanzando hasta dejar de lado esa ideología y qué bueno que traes el ejemplo de Ricardo Lagos, porque justamente es dejar un poquito la ideología de lado y ponerte práctico en cómo las cosas se están desarrollando, cómo te estás poniendo de acuerdo de aquí para adelante. Hoy, y te doy un contraejemplo. Pandemia, gobierno Piñera, ¿cierto? El adalid, ¿cierto? Del libre mercado. ¿Qué hace? ¡Pum! Se unifica todo el servicio de salud bajo la mano del Estado de Chile, en crisis. O sea, otra vez, un señor que está en la vereda opuesta de socialismo, ¿cierto? Modelo capitalista, dice, no señores, venga para acá, todo a mi mano, las clínicas privadas, todo para acá. El control lo toma el Estado porque es un bien mayor, que es la salud de nosotros frente a la pandemia. Fíjate, hay dos ejemplos, Lagos, Piñera, uno frente al tema de la evolución de las concesiones y el otro frente a una crisis de salud dramática donde toma el control arbitrariamente y que correspondía en realidad respecto al tema de la salud en Chile frente a la pandemia. Entonces, fíjate cómo, pero hay una visión de largo plazo, visión de Estado, ahí aplicó visión de Estado. Y eso es lo que yo creo que se puede ojalá recoger. Me gustó el tema de la tregua, ¿cierto? Buena que lo hiciste esa columna. Yo creo que es importante y eso aplica para todos los niveles, ¿ah? Hay capas políticas, ¿cierto? Presidente de la República, pero ojalá que todas las capas políticas, sobre todo los gobiernos locales, también tengan esa visión de la tregua y de largo plazo. Es decir, el último puente en Osorno fue construido el año 2008, si no me equivoco, inaugurado, el Charo Cawin. Han pasado 14 años. Y en 14 años, el parque automotriz más que se duplicó. El parque automotriz de Osorno, que son 105%. Datos que están disponibles en la línea, revisa la línea, ven la línea, pasa de casi 40.000 autos a 85.000 autos en Osorno, como un Osorno. Entonces, claro, Total, perdemos el sentido de largo plazo. de acuerdo, Héctor, estoy muy de acuerdo contigo. Te echaba de menos, ¿ah? De las vacaciones que no conversamos y hacíamos este Política Podcast hace un rato. Y Ah, me claramente, estás cortando ahora. Ya, ¿ah? ese típico, me estás cortando. No, si Te nos decía queda la antes mitad que del no. programa todavía. No, pero es que me parece muy buena tu reflexión en ese sentido y son muy buenos los ejemplos que traes con justamente Sebastián Piñera, donde hace esta toma del Estado, donde hace todo lo contrario a lo que se hace en el libre mercado, pero en momentos de crisis es lo que se necesita una cabeza central unificada que empiece a llevar adelante y se haga lo que hay que hacer. Y en su minuto también lo hizo con cuando Piñera con los mineros también, que también ocupó el Estado porque él estaba ahí como dijo, esto lo vamos a sacar y movió cielo, mar y tierra, literalmente, y lo logró y sacó a los mineros del pozo, o sea, de donde El estaban problema es que después atrapados. se sobregiró con el papelito, ¿te acuerdas que andaba sobregirado? Y Ese fue, claro, estaba on fire porque ese lo es un había tema que logrado, pero fue motivo de chiste hasta de muchos memes, pero claro, pero la causa era noble, la causa era justa, era sacar los mineros con vida y justamente como todos los mundo privado público a disposición por esas vías estas personas. Claro, al final el sobregiro creo que mató un poco el proceso, pero en realidad eso es lo que uno busca, causas nobles. Qué buena causa es la vivienda, qué buena causa en nuestras jubilaciones, qué buena causa tiene que haber en seguridad. Son causas nobles, causas justas, no hay discusión en el punto, pero pongamos de acuerdo como Estado, si eso es el tema relevante. claro, y ahí es donde está cuando tú dejas efectivamente la ideología de lado y que de repente la ideología también te nubla los números a seguir adelante, porque Sí. una de las cosas que se habló y en su minuto Michelle Bachelet hizo el pilar solidario porque se necesitaba, porque no era suficiente. Pero qué buena pregunta es ahora, Héctor, si es que 6% es suficiente o realmente necesitamos un 10% de cotización actual. Ahora, yo no sé si eso es válido, pero ni siquiera se está teniendo la conversación. O sea, va a llegar nuevamente tarde lo que necesitamos hacer, la respuesta para poder Mira, tomar adelante el tema de el las... otro día
Ay, Perdóname, el otro día a la pasada creo que suspensiones. leí algo de Pepe Out por ahí, que dijo que, claro, el 6 ya es corto. Pepe Out, ojo, que no es un hombre de derecha, en su genética tampoco, es un hombre que es más de izquierda, y dice, Es de oye, la concertación, parece pues, que el antigua 6 concertación. bueno, hombre concerta. Entonces, claro, nuevamente, la visión de Estado, la visión de que estamos construyendo un problema futuro, en vez de construirlo, desconstruir un problema y avancemos a una solución definitiva. Y lo otro que también se ha dicho mucho, y hay que tomar en cuenta, no es muy malo que tengamos uno de cada tres trabajadores en Chile sin contrato. Estamos construyendo personas sin jubilación en el futuro. Y eso es un tema complejo, que tampoco está aportando el Estado de Chile y tampoco está aportando salud. O sea, tenemos que, o sea, están trabajando, pero hay que hacerlo regularizar sus contratos de trabajo. Es lo que corresponde. Casi el 29% de los trabajadores en Chile que trabajan, que llegan a trabajar, no tienen contrato, o sea, están precarizados. Entonces, es un tema ahí del empleador y también del trabajador exigirlo, porque debemos llegar a eso. Hay que buscar que estemos todos bajo la ley laboral. Y tiene hartas ventajas el contrato laboral, muchas ventajas. Yo no veo ninguna desventaja en el contrato laboral, al contrario, protege, ayuda, deja las cosas, reglas claras, y eso es lo que hace el contrato laboral. Pero hay personas hoy día que todavía están en Chile sin ese marco legal que permite desenvolverse laboralmente hablando. Y que a la larga no tiene, también, tiene cojeras en la parte de jubilación, porque es obvio, que nunca impuso, más allá del modelo. Sí, y hay algunos que ahí como empleador también hay algunos que no quieren hacer contrato propiamente Puede tal, ser. o que los hacen por menos valor del que deberían tener, efectivamente, por el mínimo. No, o sea, eso, es que justamente es eso lo que eso es lo que daña el sistema y nuevamente estás construyendo un futuro oscuro para nosotros, Sofía. Eso haces que le heredemos a nuestros hijos un país más débil en el futuro, porque hace las cosas indebidas ahora. Por eso es un tema de todos, privados y públicos, sentarse a trabajar en el futuro. Y por eso dije que en este marco temporal que es duro, que es oscuro hoy día, es minuto de decir, avancemos en esta materia. Y son varias. El tema de educación. Evidentemente, la educación ha tenido malas decisiones en los últimos años. Es evidente, no un tema ideológico. Hay un tema de camino errado. ¿Podemos, por favor, rearmar el tema de educación? Hay que hacerlo. Es Pero, a fundamental. ver, ahí tú dices, no es un tema ideológico, yo creo que sí es un tema ideológico, porque finalmente se Sí, desestructuraron los colegios, los liceos emblemáticos por un tema ideológico. Y estamos viendo los resultados ahora de cómo han ido avanzando los alumnos después de que tienes un tiempo en el que instauraste una política pública que no está dando los resultados esperados, porque finalmente tu forma de educar actualmente estancó los sistemas educativos en Chile, en vez de irlos apoyando y mejorando. Entonces yo creo que sí hay un tema ideológico detrás que tenemos que dejar de lado si es que los resultados que te están mostrando no van por el lado que tú esperabas que fueran. O sea, ¿en qué minuto? Y ahí hay un punto súper relevante que son las políticas públicas en este minuto no tienen un sistema de gestión donde tú puedas decir, evaluar después de un tiempo si es que están funcionando o no están funcionando y poder cambiar el camino en el caso de que no sea el lugar hacia donde tú querías llegar. yo plenamente de acuerdo contigo. Eso es. Pero el tema es que fíjate cómo la ideología te va capturando lamentablemente. Te captura y al final descompone lo que se debe hacer, de hacer lo correcto. Ahora, dirán algunos ilusos, porque es un comentario iluso. Oye, se probó el tema y que bueno, no, no. Cuando tú pruebas y equivocas de camino, las personas pagan el costo. Las personas vulnerables. Cuidado con eso. Sí, pues Mucho cuidado. yo tengo algo dando vuelta que no conversamos el día de ayer con Alicia, pero que pasó el domingo, y son las elecciones en Salvador, donde tienes un Bukele que sale con un 85% de aprobación y que sí ves que se están, a ver, a mí Bukele igual me da susto, ¿ah? Debo decirlo, porque es como, ¿cómo vas a quedar después de eso, después de ese sistema? Pero entiendo completamente que el momento en el cual estaban viviendo ahí era necesario y la gente necesita seguir bajo ese sistema todavía y por eso lo volvieron a votar. El tema que me da un poco de susto es cómo va a quedar ese país si es que en algún minuto Bukele decide dejar de salir o no recibe el apoyo que La esperaba. idolatría es una pseudo dictadura, es peligroso. Es que claro, si eventual va a depender solamente de la voluntad de la persona que está arriba. Y claro, cuando el país está a ese nivel de violencia como lo tenían y logras tener los resultados que obtuvieron, o sea, de bajar de la cantidad de asesinatos diarios que tenían a tan poquitos como tienen ahora, creo que era 2,6, es nada, po, baja muchísimo y tú dices, bueno, si yo ya había perdido todos mis derechos como ciudadano, necesito recuperarlos de cierta forma y estoy dispuesta a traspasarle esos derechos a
el gobierno a Bukele en particular, y de hecho, no solamente él salió, sino que además dentro del Congreso tiene más apoyo de lo que tenía antes para seguir pasando leyes y está siendo efectivo en lo que la ciudadanía necesitaba en ese minuto que se hiciera. El tema está, y el susto que me da es que uno no sabe si es que va a ser capaz de devolver el poder una vez que el asunto ya se estabilice, de El poder salir el es estado de emergencia que está. poder adictivo. Sí. ¿Cómo estamos en tiempo? Nos quedan un par de minutos, Héctor, para hacer tu reflexión final. Tú cerraste con un punto que es crítico. Hablar un poco de la democracia. Hay que tener amor por la democracia. Hay que cuidar la democracia. La democracia se tiene que cultivar. Ojalá que el camino que recorre Bukele en su país sea el adecuado y que no lo deseo lo mejor al país también. Pero ojalá que no sea un tema que lamentablemente vaya afectando a la democracia en lo que corresponde, que es el debate público, el debate abierto, la transparencia, ¿cierto? Y que genere la debida representación de las personas. Eso es lo que yo quería cerrar con eso. Claro, porque si uno mira, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque digo uno no sabe dónde termina. Si uno ve cómo partió Chávez en Venezuela, lo que hizo Chávez en Venezuela también la gente lo necesitaba y fue reelecto varias veces. La gente lo apoyó inicialmente, hasta que llega un minuto en que ya se cebaron definitivamente y no devolvieron nada. Y al contrario, acá estamos con el problema de Corina Machado, que tampoco puede presentarse porque la declararon ilegal para poder presentarse, desdiciéndose de los del Tratado de Barbados, creo que dijo, como Maduro dijo, esto ya no sirve de nada. Entonces, es bastante complejo el panorama y depende de la persona que está arriba. El tema está en que cuando tienes tanto poder, es difícil dejar, a no ser de que efectivamente tengas un sentido del deber tan grande que lo dejes o tengas ahí ciertos resguardos para poder sobrellevar lo que después se viene. Así que no sé, Héctor, hay que mirar con atención lo que Ten pasa en El esperanza, Salvador. ten esperanza. Sí, pero también tenemos que anteponernos nosotros acá en el país porque no queremos, por lo menos yo no quiero llegar a un minuto en el cual mis esperanzas recaigan solamente en una persona que quiera No, entregar el poder de vuelta. yo ¿Cachai? tengo esperanza en la democracia. Pero sí, me tengo que arrancar. Ya, Héctor Maturana, Un abrazo. muchas gracias por la conversación y a todos los que se sumaron hoy los invitamos mañana a otro programa. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.